Eres joven de alma y de cuerpo, todavía no tienes la carga de una familia numerosa, ganas mucho dinero y quieres conducir un coche potente, brillante y atrevido. Solo que aquí está el problema. El mismo BMW X6 y el mismo Mercedes GLC AMG siguen siendo categóricamente inaccesibles para usted. Pero quizás encuentres tu sueño con el Infiniti FX. Para entender si este crossover puede convertirse en un sustituto de los alemanes, volvamos a los propietarios y escuchemos lo que dicen sobre sus coches. El Infiniti FX se mostró por primera vez en el Salón del Automóvil de Nueva York en 2002. El coche equipado con un potente V6 y V8, estaba claramente dirigido al mercado norteamericano, pero fue con este modelo que Infiniti inició su expansión activa en los mercados del viejo mundo. Sin embargo, un año antes, en el mismo salón, se demostró un concepto desarrollado por el diseñador Mamoru Aoki, en el marco del tema Bionic Cheetah. Mamoru Aoki realmente logró crear una imagen muy brillante y memorable, con un capó que ocupa casi un tercio de la longitud de un automóvil bastante grande. Técnicamente, el crossover con el código de fábrica S50 se construyó sobre la plataforma Infiniti FM de tracción trasera, con una ubicación longitudinal de la unidad de potencia, y recibió tracción delantera conectada automáticamente, suspensión totalmente independiente y motores potentes. Por cierto, el coupé deportivo 370Z se construyó sobre la misma plataforma, pero nos interesa la segunda generación del Infiniti FX, código de fábrica S51, que apareció en 2008. En ese momento, el modelo había ganado fama mundial, y la preocupación desplazó el foco de la actividad del mercado de América del Norte a Europa. Por eso se eligió Ginebra como sede del estreno del espectáculo. El diseño del nuevo producto todavía estuvo a cargo de Mamoru Aoki, por lo que el automóvil conservó las proporciones básicas, los hallazgos de diseño y el estilo de guepardo biónico, es decir, un capó largo, un volumen habitable desplazado hacia atrás y un arco claro. Línea superior del acristalamiento lateral, pero recibió faros de una forma más compleja y un nuevo diseño frontal. De su predecesor, el coche heredó el VQ35HR de 6 litros y 3,5 litros en forma de V, pero la potencia de este motor se incrementó de 280 a 307 CV. Además, bajo el capó se matriculó un nuevo V8 VK50VE con una potencia de 400 CV. La generación anterior estaba equipada con un V8 VK45DE no tan potente, que producía 320 CV. Y en 2009 la gama de motores se complementó con el V6 VQ37VHR europeo, de 3,7 litros y 333 CV. Junto con estos motores se encontraban las clásicas cajas de cambios hidromecánicas de 7 velocidades RE7R01A, en el caso de los 6, de 3,5 y 3,7 litros, y RE7R01B, con un V8 de 5 litros. Además, la suspensión delantera se rediseñó radicalmente. En lugar de puntales McPherson, aparecieron brazos en A dobles. En 2010, la gama de motores se complementó con un turbodiesel V9X de 6 cilindros en forma de V y un volumen de 3,0 litros, capaz de desarrollar 238 CV, y produce 550 metros Newton de par. Este motor, diseñado específicamente para los mercados europeos, fue el primer motor diésel en un vehículo Infiniti. Inicialmente, todos los Infiniti FX se ensamblaban en una planta en la ciudad japonesa de Kaminokawa, prefectura de Tochigi, pero en 2012, dado el éxito de las ventas en el mercado ruso, el ensamblaje del modelo se estableció en la planta de Nissan en San Petersburgo. Toda la línea de la familia Infiniti FX tenía un equipamiento muy rico y la versión FX50S estaba equipada con un sistema de dirección activa en las ruedas traseras. La historia del modelo FX terminó en 2014. El coche recibió la designación QX y se fabricó durante otros 3 años. Básicamente, el coche no ha cambiado, por lo que todo lo dicho a continuación se puede extrapolar al QX70, aunque nos concentraremos en el FX, anterior a la reforma. Estos crossovers deportivos premium con edades entre 8 y 12 años se pueden comprar en el mercado secundario a un precio muy razonable y a menudo en condiciones técnicas bastante aceptables. Para el FX30D Diesel 2012 a 2013, piden de 1,25 a 2,35 millones de rublos. Para el FX37 más común, 2010 a 2013, de 1,1 a 3,3 millones.
El FX50 más potente y rápido 2008 a 2009 se vende por 1,05 menos 2,3 millones. Pero el FX35, también en 2008 a 2009, costó de 800.000 a 1,7 millones. Está claro que comprar en el mercado secundario un coche excepcionalmente rápido, capaz de acelerar a cientos en 5,7 menos 6,9 segundos, puede traer mucho placer, pero al mismo tiempo también puede suponer un gran impacto en el bolsillo. Entonces, ¿vale la pena correr el riesgo? Veamos qué escriben sus dueños sobre sus caballos de hierro. Cus. Odio almohadilla 5. No es un auto muy familiar. Desafortunadamente no es un coche muy familiar, por eso me veo obligado a venderlo, escribe el autor de una de las reseñas. Y tiene ciertas razones para ello. El hecho es que el único automóvil de la familia tiene que resolver muchos problemas, desde los viajes diarios al trabajo, hasta los viajes largos de vacaciones y la entrega de padres ancianos al campo y con plántulas. Y aquí los propietarios del Infiniti FX tendrán que lidiar con una serie de características de diseño de este automóvil. Antes de decidirse a comprar un FX le recomendamos encarecidamente que abra la quinta puerta, mire atentamente el maletero y asegúrese de que su volumen no corresponde al de un coche de casi 5 metros, sino a un compacto clase B hatchback, 376 litros. Bueno, dado que el FX es esencialmente un automóvil para jóvenes, y hablaremos de esto más adelante, el problema del transporte de cochecitos y otros patinetes de nieve es bastante grave para las familias jóvenes. Lamentablemente, en este sentido, el FX no podrá complacer a sus propietarios de ninguna manera. Las únicas preguntas son sobre el maletero, 380L. El cochecito de bebé apenas cabe, mientras que se rasca todo. Desventajas. El baúl, casi no hay. Un par de bolsos grandes, y eso es todo. Un cochecito de bebé cabe solo con un bastón. Una familia con 2 niños cabe, con reservas en cuanto al baúl pequeño, en el que no caben todos los cochecitos. Tronco, es mejor suponer que no existe. Me costó mucho meter un cochecito de bebé y una maleta allí. El maletero es pequeño, un cochecito de bebé solo cabe sin las ruedas, se quejan los padres jóvenes. Pero también surgen problemas en otras situaciones de la vida. El maletero, por supuesto, es demasiado pequeño para cargas grandes, pero las bolsas del supermercado caben perfectamente. Pero cuando tuve que cambiarme de zapatos, las ruedas por supuesto no encajaban, así que tuve que llamar a amigos en autos más grandes. De hecho, según otros propietarios, todavía es posible transportar un juego de neumáticos de repuesto, pero solo plegando los asientos de la segunda fila. Por supuesto, diferentes personas tienen diferentes opiniones sobre el tamaño del maletero. Alguien afirma que el maletero es pequeño, pero suficiente. Llevé a mis familiares al aeropuerto y cargué en él unas 9 bolsas bastante grandes. Sí, por el retrovisor interior solo se veían las bolsas, pero se podía conducir. El maletero, sí, es pequeño, pero alcanza para ir a un camping con 2 niños, es decir, para comprar cosas y comprar. No quiero meter materiales de construcción ni otras cargas grandes en un coche así. A algunas personas simplemente no les importa demasiado esta pregunta. Baúl pequeño. Para mí este inconveniente es puramente teórico, ya que normalmente solo llevo conmigo una bolsa de deporte. Casi no hay baúl, pero no compré el auto por el baúl, así que realmente no me importa. Allí caben un par de maletas o 3 bolsas medianas y está bien. No llevo plántulas a la casa de campo, somos 2 con mi esposa, por eso tomé un auto poco práctico con un baúl pequeño. Pero con estilo. Y todavía resulta una pena. El maletero es irrelevante para mí, pero en el mismo Muranchik, sin mencionar Audi y Cruzak, estaba allí, y simplemente estaba allí. Pero en Finica el baúl solo sirve para un cubo y una pala, preferiblemente de zapador. Nuevamente, las capacidades de carga de cualquier automóvil se pueden ampliar, por lo que, como escribió el autor de una de las reseñas, el maletero es modesto, pero suficiente para las necesidades diarias, y para los viajeros de larga distancia, siempre se puede tirar una caja Thule, el techo y llevarte cualquier cosa contigo. Fue necesario un gran movimiento, y tuve que comprar una vaca. Compré el más grande, negro y bonito, para no desfigurar al apuesto hombre. Pero en sus reseñas, los propietarios escriben directamente: para aquellos que están acostumbrados a transportar todo en su automóvil, desde puertas hasta leña, el maletero del Infiniti FX será una decepción. Los propietarios no están muy contentos con la capacidad del habitáculo, especialmente de la segunda fila. Desde el punto de vista práctico, es un coche inútil solo si se conduce por la ciudad por diversión. Los de constitución grande estarán apretados en la cabina. De hecho, es un auto para 2.
Los asientos de atrás son más o menos los mismos que en la tercera fila de los coches normales. No recomiendo llevar a alguien como tercer o cuarto pasajero durante más de 500 kilómetros. Este coche es para viajes cortos por carreteras llanas. Para una familia, especialmente con 2 hijos, esta no es la mejor opción. Los pasajeros traseros del FX se sienten muy incómodos al conducir por carreteras en mal estado. El túnel de transmisión desarrollado, los pasos de rueda que sobresalen del interior de la cabina y la falta de espacio para las piernas también son obstáculos. Empezamos a recibir quejas de los pasajeros traseros de que no había dónde poner los pies. El autor conduce en la posición del asiento tan baja como posible. Intenté sentarme detrás de mí en invierno, de hecho hay un matiz, pero lo que más molesta es la configuración y el tamaño de las puertas traseras. La apertura de las puertas traseras es estrecha. Para poder sentar cómodamente o colocar a un niño en un asiento de seguridad, es necesario abrir la puerta por completo, lo cual no es posible en todas partes. Traté de sentarme en el asiento trasero. Funcionó la segunda vez, pero salí a la tercera vez. Me alegré mentalmente de que no me correspondiera ir allí. Imagínese lo que le dirán sus padres ancianos o, Dios no lo quiera, los padres de su cónyuge cuando los carguen para entregarlos en la casa de campo. En general, a pesar de la falta de unanimidad total, la mente colectiva de Internet llega a la siguiente conclusión. El Infiniti FX es un automóvil para gente joven, activa y moderna, que valora la potencia, la velocidad y la comodidad. Esto es como un crossover adulto, pero aún no ha crecido al nivel de los tíos. Un coche de fin de semana, para viajes largos de una pequeña empresa, creado específicamente para una persona, y no para carga o suegra, por lo que si necesita llevar cajas en el maletero, y utilizar el coche como coche de trabajo, no te conviene. Es mejor comprar el mismo Pathfinder, y llevar refrigeradores, lavadoras, materiales de construcción, etc., y para viajes largos en un grupo grande, buscar una minivan. El Infiniti FX tiene ventajas completamente diferentes. Amor almohadilla 5. Apariencia brillante. En principio, no puede haber unanimidad a la hora de evaluar la apariencia. Sin embargo, los autores de la abrumadora cantidad de reseñas hablan sobre la apariencia del Infiniti FX exclusivamente en un tono entusiasta. La apariencia es como el espacio. Lo más importante es que el FX tiene un aspecto inusual. Es solo un bomba. La apariencia del auto es una historia aparte. Lo tiene todo. Carácter y dinamismo, al mismo tiempo líneas suaves, audacia y estatus. Todo el mundo en todo el mundo reconoce que este auto es muy hermoso. Todavía lo miro y me asombra. Es tan hermoso, que le perdono incluso un viaje tan duro como para romperle los dientes. Una de las razones por las que compré el Date fue su apariencia. Atrae no solo a quienes te rodean sino también a ti mismo. Este capó tiene forma ondulada. Lo conduces y lo admiras casi todo el camino. En general, hay suficiente entusiasmo en Internet sobre los ojos japoneses astutos y depredadores, la brutalidad de las líneas claras y la elegancia de estilo. Pero entonces comienzan las discrepancias. En primer lugar, no a todo el mundo le gusta el diseño del Infiniti FX, y aquellos que no están encantados con el aspecto del coche, se encuentran incluso entre los propietarios más fieles. El aspecto no es un gusto adquirido. Realmente no me importa, aunque lo compré. Simplemente no puedo sentir ningún tipo de carisma, o algo así. Pero mi esposa, por ejemplo, cuando ve FX en la transmisión, no puede resistirse a exclamar, «Señor, qué bicho raro». Sin embargo, la originalidad y el brillo del diseño del FX no son negados ni siquiera por aquellos a quienes no les gusta el coche. Pero este brillo también tiene un inconveniente. Uno puede cansarse de él. Estoy mentalmente cansado de la apariencia agresiva y llamativa. Me gustó el auto en el momento de la compra, pero ahora no, porque ya estoy cansado del diseño. De hecho, en muchas reseñas los autores escriben que el automóvil atrae la atención de los transeúntes o de los vecinos en el tráfico, pero no todos piensan que esto sea tan bueno. Definitivamente no te quedarás sin atención en la carretera, a menos que por supuesto lo necesitas. Y esto es lo segundo. En tercer lugar, existe un considerable desacuerdo sobre la relevancia de este diseño. Algunos están absolutamente seguros de que este diseño se adelantó a su tiempo y fue creado para durar décadas. Se ve genial incluso después de 7 años. Exterior actual. A pesar de que han pasado más de 10 años desde el lanzamiento del Infiniti FX en 51 estilos de carrocería, el automóvil todavía luce muy fresco. A los japoneses se les ocurrió un diseño para las próximas décadas en 2008, así que ahora, en 2022,
El diseño de un tanque elegante, sin duda, causa admiración. Su singularidad radica en el hecho de que el automóvil del año, modelo 2008, todavía parece relevante, pero aún no ha sufrido ningún cambio y se vende prácticamente. Pero no todo el mundo piensa lo mismo. Hace 4 años los propietarios escribieron en reseñas que es hora de cambiar la carrocería. Después de todo, 10 años todo sigue igual. Pero hoy en día, muchos incluso consideran que este diseño tiene un capó exageradamente largo, y los principales volúmenes retrasados están desactualizados. Por último, la carrocería FX también tiene algunas desventajas puramente prácticas. Dejemos de lado el enorme capó, que impide que los conductores menos experimentados sientan las dimensiones del coche. Abordaremos este tema más adelante. Lo que es más importante es que, según muchos dueños, es un perro bastante sucio. La peculiar parte delantera del vehículo en forma de cuña con un pequeño voladizo crea un problema adicional al sortear charcos profundos a velocidades de más de 40 km por hora. El charco cubre literalmente el coche como una ola. Los vecinos río abajo conducen tranquilamente, pero yo tengo que limpiarme con limpiaparabrisas. Vengo a instalar guardabarros. La carrocería salpica mucho en los costados y en la parte trasera. Con mal tiempo se ensucia todo. Nunca he visto nada más sucio, escriben los propietarios. Esto tiene sus consecuencias. Si el coche está sucio, es difícil salir de él sin ensuciarse los pantalones, aunque sepas cómo, y si no sabes, es imposible. Sin embargo, vale la pena citar el punto de vista de uno de los propietarios, quien escribió en su reseña: el diseño de la fecha en sí está lejos de ser ordinario. Conozco gente que no lo soporta, pero también hay gente a la que le gusta mucho. No existe un promedio, es decir, en cualquier caso evoca emociones. Y siempre habrá quien escriba: con este coche tuve, se podría decir, amor a primera vista. Cuando lo vi por primera vez en la calle, inmediatamente decidí que tenía que llevarlo. Durante casi 10 años como propietario, no me he cansado ni de la apariencia ni del interior. Odio almohadilla 4. Problemas con los discos de freno y las cuñas de papel. El problema con los frenos en general y con los discos de freno en particular era típico del FX de primera generación, S50, y como dijeron los propietarios, los japoneses solucionaron los problemas de funcionamiento con el sistema de frenos FX de primera generación. Pero al parecer, no del todo. El problema con los frenos no se solucionó, pero mejoró. Así que el problema persistía. Los discos de freno son muy molestos. No entiendo por qué los japoneses tienen un problema tan grande con estos malditos discos. Los conducen constantemente. Inmediatamente cambié todos los discos y pastillas de freno por los originales, y después de 2500 kilómetros empezaron a patinar, tanto que el volante temblaba a 100 km por hora. Compré discos de freno nuevos para 50.000 kilómetros. Desde entonces los viejos fueron asesinados, y como sabes, el surco no ayuda. En el siguiente mantenimiento, el desgaste de las pastillas se estimó en un 50%, y todo habría ido bien si no fuera porque en el siguiente mantenimiento también sería necesario cambiar los discos de freno. Que los delanteros, la segunda vez, están hechos de aglomerado, el funcionamiento es moderado, no freno hasta que aparece el olor característico de las pastillas. A los propietarios tampoco les gusta la eficiencia de los frenos en general. Una total falta de respeto a los frenos originales del automóvil. Basura seleccionada. No son para nada adecuados para conducir el FX. Nissan la cagó al poner pinzas de un solo pistón y discos no muy grandes en un coche que pesa 2 toneladas. Entonces, ¿qué hacer? Conducir despacio y con tristeza. Los propietarios jóvenes y enérgicos categóricamente no están contentos con esta opción. No, esto es gracioso. ¿Por qué compré un coche así para conducir despacio? Hay 3 formas de tratar el problema. Puede afilar los discos de freno y reemplazar las pastillas de freno con regularidad, pero esta operación no dura mucho. La segunda forma es reemplazar los discos y pastillas de freno. Puede combinar estos dos enfoques, abastecerse de 3 a 4 juegos de discos, y afilarlos constantemente, es decir, trabajar para un servicio de automóviles. Y finalmente, el líder en términos de dinero gastado y eficiencia, es la instalación de kits de frenos deportivos en las ruedas delanteras. Solo las ruedas deportivas costarán alrededor de 30.000, los juegos completos, incluidas las pinzas, 10 veces más caros. Sin embargo, algunos ya están pensando en sustituir los frenos traseros, y en las descripciones de los coches a la venta, se incluyen ruedas deportivas instaladas, por ejemplo, frenos Hyper Racing o Akebono.
Además, los propietarios experimentados recomiendan controlar cuidadosamente la cantidad de grasa en los pasadores de la pinza. Después de comprar un automóvil, debe mover el maletero del pasador de la pinza usted mismo o en un centro de servicio y llenarlo de grasa. Una cantidad insuficiente de grasa provoca que los dedos se atasquen, comiencen a moverse con dificultad o no se muevan en absoluto, por lo que las almohadillas permanecen apretadas y los discos comienzan a quemarse muy rápidamente. Pero los propietarios de FX50 notan otro problema. Alrededor del 60% del desgaste de las pastillas, la luz de falla del sistema de frenos comienza a parpadear, mientras que el nivel del líquido de frenos permanece normal. Y todo estaría bien. Pero después de unos segundos, la estabilización y el mecanismo de dirección de las ruedas traseras se apagan. Otro problema está asociado con los motores de gasolina de aspiración natural, VQ35HR y VQ37VHR. En general, los propietarios los caracterizan como libres de problemas y excepcionalmente confiables, pero también tienen su propio talón de Aquiles, juntas de papel para los canales de aceite. Aproximadamente 200.000 kilómetros, o incluso antes, estas juntas pueden exprimirse, lo que sigue a la inevitable falta de aceite y graves consecuencias. El motor comienza a apagarse rápidamente, y el acorde final suele ser el raspado del cigüeñal. Y los árboles de levas desgastados, los lechos de los ejes en la culata y el desgaste severo de los pistones no dejarán ninguna posibilidad de realizar reparaciones económicas. Todo esto se ve agravado por el hecho de que los motores no tienen sensores de nivel de aceite, y su presencia y estado solo se puede evaluar mirando debajo del capó y sacando la varilla de nivel. Reemplazar las juntas de papel por otras de metal cuesta entre 30 y 40.000 rublos llave en mano. Esta operación ya se ha realizado en muchos coches a la venta. Y los propietarios de coches con motor diésel V9X y V8 VK50VE de 5 litros no deben preocuparse en absoluto. Amor almohadilla 4. Salón. Ergonomía, visibilidad y equipamiento. Casi el 100% de los propietarios expresan en sus reseñas total satisfacción con el confort en la cabina, principalmente para el conductor y los pasajeros delanteros. En primer lugar destacan los lujosos asientos deportivos según sus palabras, con soportes adicionales controlados para muslos y torso, y soporte ajustable para los isquiotibiales. Se puede pasar más de una hora al volante en este tipo de sillas. La distancia máxima recorrida sin descanso es de 2.000 kilómetros, sin problemas ni estrés. Incluso después de 10 horas al volante la espalda se siente muy bien, no te cansas en carreras largas. Asientos con buen soporte y cojín retráctil para las piernas y además, con ventilación. No hay quejas sobre la posición relativa de los mandos. La columna de dirección es regulable en alcance y altura, con memoria. Ajuste del asiento, con memoria. Además de los ajustes estándar, el soporte lateral tanto de la parte superior como de la inferior del asiento también es regulable. En términos de ergonomía, todo es estupendo. Todo está a mano, muy cómodo. Los ajustes del asiento son fáciles. Por supuesto, los rangos de ajuste del alcance del volante son un poco pequeños, pero eso es quisquilloso. Dicen que en cierta posición del volante algunas partes del Tidy se bloquean, pero mis ajustes no bloquean. Los propietarios también aprueban plenamente la calidad de los materiales utilizados para decorar el salón. Aquí, querido lector, este es literalmente el reino de un jeque árabe. Los diseñadores del país del sol naciente no se comen el pan en vano. Cuero genuino perforado, plástico blando, inserciones con apariencia de aluminio. No veo ningún sentido en discutir sobre las inserciones con apariencia de madera, pero en general también son absolutamente hermosas. La calidad es excelente. Todo está hecho muy bien y cuidadosamente ajustado, el diseño no te hace sentir viejo, aunque el auto no es nuevo. Cuero, madera, techo corredizo, pantalla, música, todo es excelente. El cuero perforado es de muy buena calidad, peso 110 kilogramos y aguanta, sopla cuando hace calor, la iluminación es agradable, todo me hace feliz. Cada vez que me acerco, es como si lo hubiera comprado ayer. Lo más fascinante del interior es el reloj analógico. Todos los que están dentro le prestan atención. Por supuesto hay algunas quejas. Por ejemplo, hay quejas de que solo el conductor recibió soporte lumbar ajustable eléctricamente. Dicen, los japoneses ahorraron dinero. O sin volante calefactable. O simples botones de plástico, migrados del Nissan X-Trail, o tal vez incluso del Micra. Y hay muchos de estos botones. El equipamiento es rico.
pero sorprende la dispersión de botones, especialmente en la zona de la rodilla izquierda. No esperes controles intuitivos, como en el mismo Volvo, tendrás que estudiar el manual. Esto no causa muchos inconvenientes, pero vale la pena prestar atención en caso de que te suceda algo radicalmente inconveniente. La guía telefónica no se ha rusificado correctamente, por lo que no es posible seleccionar un contacto por letra, sino que se ve obligado a desplazarse por toda la lista. Pero todo esto son pequeñas cosas. Hay muchas más quejas sobre el funcionamiento del sistema de control climático. El control climático a veces funciona un poco extraño, aparentemente, de alguna manera tiene en cuenta el flujo de luz solar y agrega frío. Como resultado, después de registrar 22 grados, tengo torbellinos de nieve alrededor de mi cabeza o aire congestionado. Al mismo tiempo, por alguna razón, en modo automático, el clima mismo decide que no es necesario soplar en tus pies, y se apaga si dices que es necesario. El sensor de temperatura está hecho torcidamente, como por lo que el frío sale cuando se pone a 16 grados, y a 17 grados el aire ya no es fresco, sino cálido. Una vez más, los propietarios se quejan del sistema de asientos con calefacción. En FX no se trata solo de calentadores. La calefacción se realiza utilizando el mismo sistema que la ventilación en climas cálidos, el aire simplemente se suministra ya caliente. Por eso, los propietarios se quejan de que la calefacción comienza solo después de que el motor se calienta. También sucede que el flujo de aire del asiento del pasajero se corta literalmente después de 2 minutos. Resulta que todas estas máquinas están enfermas. Se puede solucionar desmontando el asiento y añadiendo cortes adicionales en el cojín blando, sin los cuales el aire simplemente no puede pasar, y el sistema de ventilación se apaga. Los propietarios tampoco hablan muy bien del aislamiento acústico. No la maldicen, simplemente se quejan de que en un auto premium podría ser mejor. El aislamiento acústico francamente es regular, a pesar de que inmediatamente hice ruido adicional. El ruido del cachar las ruedas no penetran en la cabina. Fuerte, pero algo más de lo esperado. El aislamiento acústico de fábrica es débil. Hice uno nuevo de alta calidad, ahora es cómodo. En cuanto a los puntos débiles, mencionaré el aislamiento acústico, pero el problema se soluciona con ruido adicional en el servicio. Afortunadamente no hay problemas con esto ahora. En principio, el ruido de arcos y puertas ya está dando resultados. Además, la falta de aislamiento acústico se compensa con el excelente sistema acústico de Bose. La música de Bose suena bien. El sonido del sistema de Bose fue una gran ventaja para mí. Y a los padres de familia les gusta mucho la presencia de un sistema de entretenimiento para los pasajeros traseros. El DVD con auriculares inalámbricos para los pasajeros traseros es algo muy bueno y útil, especialmente para los niños. Por eso considero que este dispositivo es necesario en un automóvil. Una película infantil es suficiente para 100 a 150 kilómetros de recorrido sereno y tranquilo por la carretera. En cuanto a la visibilidad, aquí no existe una unidad completa. Algunas personas admiran los informativos, grandes y anchos espejos laterales, mientras que otros se quejan de que la visibilidad en los espejos laterales es demasiado reducida, y de que aparece una gran zona muerta. Alguien sostiene que detrás de los anchos pilares A, según la tendencia mundial, y una franja de suciedad que los limpiaparabrisas no pueden alcanzar, incluso un peatón o un coche pueden esconderse fácilmente. La visibilidad alrededor del coche ha sido víctima de la belleza del diseño de la carrocería. Hay suficientes puntos muertos. La situación es especialmente molesta en invierno, cuando el limpiaparabrisas del lado izquierdo del parabrisas, sin recoger la suciedad del borde izquierdo, deja una raya sucia. Junto con el pilar izquierdo, esta tierra escondió una vez un sub que pasaba por delante de mí a baja velocidad. Inmediatamente se oponen a esto. Los bastidores están muy sanos, pero personalmente no me molestan porque el asiento está echado hacia atrás. Nunca he tenido problemas con la visibilidad de la fecha. Como ya hemos señalado, un capó largo con guardabarros hinchados crea algunos problemas a la hora de aparcar. Debido a los guardabarros delanteros hinchados, tuve que acostumbrarme a las dimensiones durante mucho tiempo. Aunque tengo 15 años de experiencia, 300.000 km en diferentes coches. Ni siquiera a las dimensiones, sino a entender el lugar donde termina el guardabarros delantero derecho. Fue sorprendente. Pero cualquier maniobra se ve muy favorecida por el sistema de visualización panorámica. Las cámaras por todas partes, vista superior del coche en el monitor, son algo indispensable en Moscú. Me he metido en esos agujeros, es poco probable que alguien pueda competir. Las cámaras se ensucian a menudo, esto es Moscú. Salí,
Las limpié con una servilleta y, felizmente, sé que hay opciones. Los muchachos les pusieron arandelas. Para compensar, hay muy buenas cámaras que ayudan a aparcar tanto de día como de noche. No hay problemas al aparcar. Los sensores de aparcamiento junto con las cámaras hacen su trabajo. Me gustó mucho la vista de helicóptero. Es un placer aparcar con tiempo seco y despejado, pero incluso aquí habrá quejas. De hecho, los sensores de estacionamiento no están disponibles en todos los niveles de equipamiento, pero, según los propietarios, todavía son necesarios. Sin sensores de estacionamiento, a pesar de la cámara, especialmente el delantero, es malo. Es una pena poner artesanías chinas en un automóvil, en general caro. Claramente no hay suficientes sensores de estacionamiento para este automóvil, dada la falta de visibilidad normal tanto delante como detrás. Pero lo más importante es que los autores de las reseñas confían en que es casi imposible encontrar un automóvil mejor equipado por el mismo dinero. ¿Qué automóviles con un presupuesto comparable tienen cámaras panorámicas, crucero adaptativo con radar, ventilación de asientos, electricidad, ajustes del volante y un montón de cosas más? Y eso es todo. ¿Siguen funcionando correctamente? Odio Almohadilla 3. La rigidez de la suspensión y la suavidad del vidrio. Muchas reseñas mencionan la rígida suspensión del Infiniti FX. Solo difiere la evaluación de esta rigidez. Hay quienes piensan que es demasiado duro, la suspensión está más tensa, claro. En buena carretera va genial, pero si hay baches, la suspensión es bastante rígida. No sorprenderá a quien haya tenido, digamos, un Subaru WRX, pero un amante de los sofás americanos se horrorizará. La desventaja es la suspensión rígida, especialmente la trasera. Hay que pasar los badenes muy despacio, aunque quizás así debería ser en un crossover deportivo. Para mí, una de las razones para pensar en cambiar de coche fue precisamente la rigidez del Phoenix. Cuando conduces por la ciudad distancias cortas durante el día, no lo sientes, pero en trayectos largos se nota bastante. Otros creen que todo está bien, la suspensión es muy rígida, pero esto no interfiere en nada. La suspensión es un poco dura, justo lo que necesitamos. Pasa por los baches con normalidad y no se balancea con tanta fuerza. Pero si arrancas a 140, te estrellarás bastante, ya que el recorrido de la suspensión es corto. Personalmente, la rigidez de la suspensión no me molesta, incluso me parece que es mejor. Realmente sientes el auto con el trasero y definitivamente no te enfermarás en este auto. La rigidez es óptima. No me gustan los autos muy blandos. El auto es duro, especialmente en verano, con 22 llantas. Para muchos, esto es un inconveniente y esperan un milagro del coche. No sucederá. Pero me gusta mucho la rigidez. Comodidad. Está ahí, pero no como en el Tahoe o en los sedanes premium. La suspensión es bastante rígida y muchos lo llaman aplastar los dientes. Pero no exageres. Es solo una suspensión rígida. En cualquier caso, mucho depende de la percepción individual, por lo que los propietarios experimentados aconsejan. Solo puedo advertir a los futuros compradores. Si soportan la rigidez de la suspensión, quedarán satisfechos con el coche. Pero para poner a prueba tus sentimientos, conduce por una carretera con baches, olas y cosas similares en el asiento trasero a alta velocidad. Pero los propietarios consideran que el parabrisas es demasiado blando. El coche tiene cristales blandos, lo confirmo al 100%. Cambié 2 veces el parabrisas, con cada golpe notable en el cristal, y todo iba bien, pero rápidamente deterioran los limpiaparabrisas. Nunca había visto algo así. Cambio las escobillas casi cada 2 o 3 meses, y todavía nada de cristal a rayas. Todo está cubierto de guijarros y maldita arena. Cuando hace sol no se ve nada. Entro a tientas en un túnel o en un estacionamiento, con la esperanza de que no haya nadie allí parado. Pensé en pulirlo, pero las astillas eran demasiado profundas. Es bueno que el seguro a todo riesgo te permita cambiar una pieza una vez al año sin ningún certificado. La situación se ve agravada por el hecho de que los diseñadores abandonaron las boquillas de lavado directamente sobre los limpiaparabrisas, como en el FX de primera generación. Allí el líquido fluía directamente sobre las bandas elásticas, lo que eliminaba varios golpes sobre el vidrio seco. Los coches de la generación S51 tienen inyectores convencionales y no funcionan de la mejor manera. En invierno me cansé de cambiar las escobillas. El limpiador no rocía todo el cristal y no es realmente ajustable. Ni siquiera me di cuenta de que ya había enrollado el parabrisas. Qué genial estaba en el viejo Phoenix, se derramaba directamente sobre los pinceles. Amor Almohadilla 3, en la carretera y en la ciudad. Dinámica y velocidad. Velocidad y dinámica.
Esto es lo que los propietarios valoran el Infiniti FX con cualquier opción de motor. Incluso el más lento de la familia, el FX30D Diesel, acelera a 100 en 8,3 segundos. Como resultado, los propietarios de estos coches están bastante satisfechos. La dinámica es suficiente en la ciudad en el 99% de los casos, fuera de la ciudad en el 95%. Pero inmediatamente noto que ya tengo 50 años y ya he tenido suficiente de las carreras de semáforos en los años 90. Dinámica. El avión se mantiene excelente en la carretera. En el peaje de Leningradka o Nueva Riga 200 a 210. Con confianza. En los semáforos todos los jeeps y para los propietarios de coches de gasolina que realmente pueden disparar. El FX35 acelera a 100 km por hora en 6,9 segundos. El FX37 en 6,8, y el FX50 en 5,7 segundos. Quejarse es un pecado. Por eso no se quejan. Realmente despega en la carretera, adelantar es su elemento, lo hace con confianza, sin esfuerzo. El motor de 3,7 litros es muy potente, y tiene un par muy potente. Siempre hay reserva de tracción a cualquier velocidad, en ciudad y en carretera. Puede conducir con suavidad y tranquilidad a bajas velocidades. Puede explotar en un semáforo e ir al grano. Todo es hermoso y chocolateado, como dice la juventud dorada. La fecha es perfecta, y puede escapar de un semáforo, y siempre tiene reserva de potencia a cualquier velocidad. Después de 100 km por hora la dinámica sigue siendo excelente. Adelantar en la carretera es un placer. En sus reseñas, los propietarios destacan el trabajo coordinado de la caja de cambios adaptativa de 7 velocidades, y los motores. La caja de cambios adaptativa es simplemente estupenda. Se adaptó a mí y su reacción me impresiona. Nunca antes había tenido algo así. El motor y la caja de cambios cantan a dúo. A veces parece una CVT. Los parlantes son suficientes. Me gusta la transmisión automática. Me parece que el mejor algoritmo de aceleración consiste en pisar 2 veces el pedal del acelerador. Primero ligeramente, la velocidad aumenta. Luego, al cabo de un momento, con fuerza. El coche sale disparado. La caja mete todo a tiempo. Muy altamente adaptativo. Conduce suave y lentamente. En un atasco, por ejemplo. Cambia suave y lentamente. Las marchas saltan a 2000 revoluciones por minuto. Conduces rápido y bruscamente. Gira entre 6 y 7000 revoluciones. El auto vuela. Para pasar de un viaje suave a uno enérgico, presionamos con fuerza el acelerador o el gas freno gas un par de veces, la transmisión automática comprende rápidamente lo que se necesita de él. Pero los propietarios se muestran bastante escépticos sobre la posibilidad de controlar manualmente la caja de cambios. Las levas de cambio montadas en el volante son cómodas, aunque, en mi opinión, es casi imposible superar a una transmisión automática de alta velocidad. Las levas de cambio montadas en el volante parecían nada más que un juguete, prácticamente no las uso. Al mismo tiempo, los propietarios señalan que no se siente la velocidad en el coche. Esto incluso tiene un inconveniente. Uno puede relajarse demasiado por costumbre, conduciendo a 120 km por hora. Es como si estuviera conduciendo a 20 km por hora. A gran velocidad, los propietarios se dan cuenta de que no en vano sufren de una suspensión rígida que les aplasta los huesos. Este es el precio a pagar por un excelente manejo. No hay nada de qué quejarse. El volante proporciona un control preciso de la trayectoria del movimiento y es agradable al tacto. Estás conduciendo por la carretera, te topas con un Cruzac o RX, por alguna razón inmediatamente comienzan a ganar velocidad. Pero en el primer giro pequeño siempre reducen la velocidad a 80 a 100. Y FX no necesita esto en absoluto. En consecuencia adelantas conduciendo con una mano, y allí el conductor agarra el volante con ambas manos, como si estuviera participando en una carrera. En general el manejo es de 5 puntos. Este automóvil bastante grande se maneja perfectamente. El volante es bastante ajustado e informativo. Toma las curvas como un sedán de pasajeros. El FX50 es especialmente bueno en este sentido con su sistema de dirección en las ruedas traseras. El manejo no es como el de un crossover, sino el de un sedán deportivo. Se mantiene en carretera estupendamente. A 130 en una curva no hay nada que hacer. Las ruedas traseras giran y vuelas como un reloj. Está claro que el RAS, sistema automático de dirección de las ruedas traseras, se manifiesta solo durante maniobras activas a alta velocidad. En este caso, la trayectoria marcada por el volante se sigue con mayor precisión que en un coche normal. Pero conducir el Infiniti FX tiene sus propios desafíos, especialmente en invierno. En modo normal se trata de un coche con tracción trasera,
Pero incluso en los modos difíciles, la tracción delantera no se conecta inmediatamente, sino con cierto retraso, al igual que el sistema de estabilización. En invierno arrastra el culo, así que la tracción delantera conectada tiene un solo nombre, no tiene tiempo de arrancar correctamente. La tracción total finica da mucho miedo en invierno, especialmente para las personas que no están preparadas y nunca antes han conducido una tracción trasera. Esto es un hecho. Si no estás acostumbrado a la tracción trasera, no desactives la estabilización, especialmente en una carretera resbaladiza. Con una ligera presión sobre el acelerador en una curva, el coche patina perfectamente. Pero tan pronto como sientas el coche, no tendrás ganas de encenderlo. De hecho, muchos creen que es precisamente este sistema de tracción total el que permite a un conductor experimentado obtener el máximo placer. Para mí, derrapar es mejor que derribar el eje delantero. Aquí la deriva es pequeña, y se puede salir del patinazo con tracción. Hay una característica intrigante. En una carretera resbaladiza, cuando presionas el acelerador, el eje trasero primero comienza a moverse un poco, y solo luego el frente se acopla y endereza la trayectoria. Incluso lo consideraría una ventaja. La electrónica no interviene inmediatamente, lo que al pedalear bruscamente sobre nieve o hielo, da alegría a una persona preparada, pero a una persona desprevenida, melancolía y una panoplia de impresiones desagradables. Esto no causa ningún problema durante una operación invernal razonable, solo debe recordar que tiene 2 toneladas en sus manos, inicialmente tracción trasera y 333 caballos. Para ser honesto, a menudo presiono este botón en la parte inferior izquierda, VDC Off, para entrar correctamente en una curva en un automóvil con tracción trasera y finalmente sentirlo sobre el hielo. Pero hay que rendir homenaje. Si conduces como de costumbre, es muy difícil hacer que patine. Se resiste, es una plaga. Y la tracción trasera es buena en la carretera. En cuanto a las capacidades del coche fuera del asfalto, los autores de las reseñas coinciden en que se puede conducir fuera de la carretera, pero con mucho cuidado. Habiendo creído en las capacidades super todoterreno del coche, decidí atravesar el charco. El resultado es lógico. Logramos conducir un poco más allá del centro. Las ruedas traseras en esta bonita mezcla se asientan casi hasta el buje. Las ruedas delanteras entre 15 y 20 centímetros. Los obstáculos solo se pueden superar moviéndose. El FX no sabe conducir bajo tensión. El Infiniti FX no es un vehículo todoterreno. Eso es un hecho. Pero todo depende del conductor que está detrás del volante. Se metió en ventisqueros cuyas puertas no se abrían, y salió sin ayuda de nadie. Y amasó un buen barro en el bosque. También está bien. Por supuesto, no soportará colgar 3 ruedas, y no irá a pescar a algún lugar de Yakutia. Las capacidades todoterreno del FX son suficientes para el uso diario, incluso si es necesario remover un poco de barro. Al mismo tiempo, las capacidades de los coches diésel son algo superiores a las de los de gasolina. En general, se acepta que el FX está generalmente contraindicado para circular fuera del asfalto, pero un motor diésel puede, dentro de lo razonable. Conduje por caminos de tierra embarrados y sobre nieve virgen, y lo colgué de modo que la rueda trasera quedara a 1 metro del suelo. Todo está bien. Bueno, en la ciudad, los propietarios de FX se sienten muy seguros, incluso en invierno. En invierno, todavía conduces donde otros patinan y maldicen impotentes. El automóvil conduce con bastante confianza en una carretera nevada, y sale de una carretera llena de nieve. Yardas con fuerza. La capacidad de cross country me conviene, debes entender que se trata de un crossover, no de un jeep de tamaño completo. No voy a conducirlo a través de pantanos sino subirme a la acera, estacionarme en un estacionamiento sucio, y superar condiciones todoterreno ligeras dentro de sus capacidades. Realmente no comprobé la capacidad de cross country, pero repito, este definitivamente no es un vehículo todoterreno, es un auto hermoso para la ciudad, cómodo. Sin embargo, gracias a la tracción total, puedes sentirte seguro en invierno. No pretende ser un supé para pantanos, pero nunca me he quedado atrapado en un ventisquero. Eso sí, en ciudad hay que tener en cuenta las dimensiones del coche. Pero a la hora de maniobrar, también ayudan los espejos laterales que se bajan automáticamente y el sistema de visibilidad panorámica. Sí, la resolución de la cámara no es el sueño supremo, pero, señores, hay visibilidad panorámica. Puedo ver todo perfectamente, puedo presione contra el bordillo sin rayar las llantas y conduzca en un patio estrecho, observando perfectamente la aproximación del parachoques delantero a un obstáculo.
Sí, la imagen está un poco granulada, pero puedo verlo todo y orientarme perfectamente, y el radio de giro no es tan grande para un coche con una longitud de 4,8 metros y una distancia entre ejes de 2,85 metros, es de 5,9 metros. Odio almohadilla 2. Consumo de gasolina. La gran mayoría de los autores de reseñas son conscientes de que bajo el capó de sus coches hay una manada entera, y no cualquier pony, sino manitas en toda regla. Y esta manada necesita ser alimentada. Y aún así, solo los propietarios del FX30 de diésel están satisfechos con la eficiencia del combustible. Lo que más me gustó fue el consumo de combustible, en invierno con toda la calefacción, estufas y otras cosas en la carretera. 7,6 LEC por 100 kilómetros, en ciudad y en atascos, un poco más, unos 10,6 LEC por 100 kilómetros. El consumo de combustible en general es bueno. En ciudad unos 13 a 14. Esto provoca atascos en el centro. En la carretera 8,5 litros. El consumo de combustible en la ciudad es de 10 a 13 litros. En la carretera de 7 a 9 litros en Moscú. Con el uso diario reposto no más de una vez a la semana, pero principalmente una vez cada año y medio. No suelo hacerlo, me ahogo, por lo que el consumo medio es de 9 litros, lo cual está muy bien. Está claro que diferentes conductores obtienen cifras ligeramente diferentes, pero su orden es el mismo, menos de 10 litros en carretera, algo más de 10 en ciudad. Pero todo el mundo está satisfecho con la autonomía de combustible. La autonomía en carretera con un depósito en casi cualquier modo es de 1000 kilómetros. Si vomitas y ahorras dinero, puedes recorrer 1200 kilómetros. Una vez conduje 3000 km en 3 días, comparadas en ciudades e incluso me metí en atascos. Recorrí toda esta distancia con 3 tanques. Pero los propietarios del FX35 consideran abiertamente que el consumo es una desventaja importante. Esto es comprensible, la potencia es menor. La dinámica es peor que la del FX37, e incluso más que la del FX50, y el consumo es casi el mismo. En principio, los autores de las revisiones están dispuestos a ponerse de acuerdo sobre la cifra de 17 LEC/100 kilómetros, pero muchos argumentan que puede ser mucho mayor. El alto consumo de combustible se debe en gran medida a la conducción en ciudad en modo lento, semáforos, atascos. Unos 20 litros. En Moscú consumí al menos 17 litros de gasolina, y en promedio, unos 20 litros cada 100. En las regiones generalmente consumía entre 20 y 25, ya que la gasolina era mala. Los propietarios de un FX50 de 5 litros, por regla general, no hablan especialmente sobre el consumo de combustible. ¿Qué hay que discutir particularmente aquí? Sabían en lo que se estaban metiendo al comprar este poderoso caballo y estaban listos para alimentarlo. Así, perciben con calma olímpica un consumo de unos 20 LEC/100 kilómetros. Pegan en la luneta trasera la pegatina americana, al diablo con el ahorro de combustible, y disfrutan de la vida. Sin embargo, este apetito se puede frenar. Para hacer esto, solo necesita pisar la garganta del temperamento de su conductor, no despegar como al comienzo de una carrera en carretera, seguir las reglas de tránsito en la carretera, y usar el control de crucero con más frecuencia. Una vez logré lograr 11,2 100 kilómetros en la carretera, hay una foto del teléfono. El consumo en la carretera fue satisfactorio. El rally de San Petersburgo, Helsinki, y viceversa consumió solo 115 litros, 13,5%. Pero a los propietarios de los FX37 más populares, les gusta mucho discutir sobre el consumo, y dan cifras muy diferentes. Chicos, ¿quién escribe que el consumo de un Infiniti FX37 en carretera es de 9,6 a 10 litros? Díganme cómo lo hacen. No lo logré. En promedio, mi consumo en carretera estuvo en el rango de 12 a 14,6 litros. Esto tiene en cuenta la aceleración al adelantar, frenar y pararse en semáforos y cruces ferroviarios. Pero en la ciudad todo es mucho más triste, amigos. 19 a 23 litros. El consumo en la ciudad es de 19 a 21 litros. Nada menos. Todo lo que se dice sobre 15 a 17 litros no es cierto. Me explico. Lo cierto es que si te gusta la conducción dinámica, y no podrás hacerlo despacio, y te quedas atrapado en un atasco, el consumo será exactamente el mismo. En la carretera, 14 a 16. Esto es bastante realista. Creo que el consumo de gasolina es grande. Al mismo tiempo en la carretera, 120 a 160 km por hora. Menos de 11 a 14 litros cada 100 kilómetros. Lo que en general es para 333 yeguas, y 3,7 litros es decente.
Pero en ciudad como en el BTR-80, los atascos, el aire acondicionado, el suelo hasta el techo, y alcanza los 23 ELA/100 kilómetros. Un coche de 10 años tiene un consumo normal, 20 a 22 litros, con de suelo a techo, en modo vegetal, 18 litros. Puedo adjuntar una foto. Bueno, no creo que los motores de 333 y 400 caballos consuman 14 litros, a priori eso es imposible. Los economistas discuten con ellos. Admito que cada coche tiene su propio apetito. 7 años de propiedad del FX37, velocidad en carretera 108 a 109, estilo de conducción retirado debido a la disponibilidad de equipos de grabación de video para infracciones de velocidad para la policía de tránsito, consumo 10,8-11,2 litros. A una velocidad de 140 km por hora en modo crucero, el consumo es de 11,2 litros. Modo urbano mixto. 14 litros a los 100 km, 14,6 ELA/100 km en ciudad en invierno durante los atascos. No hay necesidad de discutir conmigo. No creo en el consumo FX de 20 litros o más y nunca lo haré. De una forma u otra, el Infiniti FX con motores de gasolina de aspiración natural consume bastante combustible. El kilometraje de un tanque es de unos 500 kilómetros, y la compra de combustible cuesta al menos entre 10 y 12.000 rublos por mes. El impacto de estos gastos en su billetera depende de que cada uno decida por sí mismo. Pero, en cualquier caso, puede estar tranquilo sabiendo que no tendrá que afrontar ningún coste adicional por el petróleo. Los motores normalmente no consumen aceite hasta morir, e incluso los propietarios de coches de 10 años pueden prescindir de ellos. Añadiendo aceite de cambio en cambio. Amor almohadilla 2. Emocionalidad. Muchos autores de reseñas, cuando hablan de sus coches, no se centran en la velocidad, el manejo o la comodidad del conductor, sino en las emociones que produce poseer este coche. A veces se trata de frases breves pero muy significativas. Un excelente automóvil deportivo que genera muchas emociones vívidas gracias a una conducción dinámica, cómoda y, lo más importante, predecible. En una hora, te desprendes del dinero y te consigues un amigo. Pero ¿qué tal un amigo, querido hermano, un Infiniti FX? Solo emociones positivas. La experiencia de conducción es una auténtica delicia. Por un precio económico puedes conducir con emociones. Breves resúmenes son los siguientes. Verdaderamente, el Fenicio es el carro de los dioses. Estoy conduciendo, y tengo la boca llena de oídos. Apariencia, dinámica, rugido del V6, wow. Si eres joven de corazón, ella no te dejará indiferente. En una palabra, Infiniti FX es una concentración de brillantes emociones positivas que compensan muchas deficiencias y te hacen olvidar los gastos. Pero los propietarios advierten. Al elegir este automóvil, no se deje llevar por las emociones derivadas de su apariencia y potencia. Es necesario alimentarlo, dirigirlo y pagar por todo. Esto es lo primero. Y en segundo lugar, el Infiniti FX no es solo un coche emocional, sino también un provocador, y no siempre vale la pena ceder a estas provocaciones. Odio almohadilla 1. Impuestos, seguros y mantenimiento. Casi 1 de cada 2 propietarios cita el importe del impuesto de transporte como una de las deficiencias más importantes del Infiniti FX. De hecho, en Moscú y San Petersburgo, los propietarios del FX35 tienen que pagar 46.050 rublos al año. Los propietarios del FX37, 49.950, y el FX50, 60.000. Y es bueno que esto sea tanto. Hasta hace poco, este modelo estaba en la lista de automóviles sujetos al lujo. Impuesto. Solo los propietarios del FX30D diésel están más o menos tranquilos con la cuestión de los impuestos. Cada uno tiene que pagar 17.850 rublos. Y si hace 10 años, cuando los FX eran bastante caros, pero al mismo tiempo más baratos que muchos competidores directos, esas cantidades parecían bastante tolerables para los compradores. Ahora que un crossover deportivo usado puede ser adquirido por una persona que no tiene los ingresos más altos. Estos pagos pueden convertirse en un verdadero problema. Por supuesto, algunos seguirán pensando que el impuesto es un precio aceptable a pagar por lo que obtienen del coche. Me siento más seguro sabiendo que tengo un motor duradero con árboles de levas forjados que disfrutando del ahorro fiscal. Sí, el impuesto es de casi 50.000 rublos, pero lo decidí por mí mismo. Todavía soy joven. ¿Por qué no? ¿Para qué necesito 333 caballos y un coche así? Si compraste este coche,
Creo que no será difícil pagar 50.000 al año. Las únicas desventajas que puedo nombrar son los impuestos y los gastos. Pero, como dicen, una persona que compra un automóvil así no tiene que preocuparse demasiado por eso. Comparando la fecha con mis compañeros, me di cuenta de que en un caso aquí pagas impuestos y no te preocupas por cualquier cosa. En el otro se paga la reparación de turbinas, neumáticos, rieles eléctricos, robots, etc. Escriben los propietarios en sus reseñas, y hay bastantes declaraciones de este tipo. Pero también hay quienes están muy preocupados por el monto del impuesto. Estoy mentalmente cansado del impuesto de 50.000 rublos, y simplemente estoy cansado de él. Sí, al principio todo me hace feliz, la dinámica, comodidad. Y luego me canso de pagar un impuesto de 45 a 60.000 al año. Pero no solo tendrás que pagar el impuesto de transporte. Tendrás que contratar un seguro obligatorio, y su coste se ve afectado no solo por tu historial de conducción sin accidentes, sino también por tu potencia. Y los críticos consideran que el precio del seguro a todo riesgo es, simplemente astronómico. Hace un par de años, por ejemplo, pidieron hasta 650.000 rublos por este servicio. Pero incluso en 2022, los propietarios creen que las opciones encontradas a un precio de 80,000 a 100,000 rublos serán un gran éxito. De hecho, resultó posible comprar una buena opción. Un poco más de 100.000 por un juego completo para un año con cobertura adecuada y servicios sin franquicia. Esto es sin robo, me protegí de otra manera. Pero muchos creen que es simplemente imposible conducir por nuestras carreteras sin una póliza de seguro a todo riesgo. Un tonto borracho, sin dinero y sin permiso puede dejar fácilmente a cualquiera sin un coche que vale cientos de miles de rublos. El precio del seguro no es proporcional, con la posible pérdida. Finalmente, el precio del servicio. Aquí los propietarios también dan cifras muy diferentes, desde 10 a 15 hasta 40.000. Naturalmente, buscan dónde conseguir un servicio más barato. En general, pagué 23.000 rublos por el Teo 60, en lugar de los 37.000 rublos ofrecidos por teléfono. El precio de Infiniti es generalmente inhumano, entre 45.000 y 47.000 rublos. Por supuesto, siempre hay formas de ahorrar dinero. Por ejemplo, puede comprar los consumibles necesarios en Internet, o puede obtener servicio, no en las estaciones de servicio de la marca Infiniti, sino en las estaciones de Nissan. Recomiendo obtener servicio, exclusivamente en Nissan, 1,5, o incluso 2 veces más barato, verificado personalmente. Por ejemplo, un filtro de habitáculo Nissan, 1.200 rublos. Infiniti, bueno, con olor a huesos de cereza, 6.245 rublos. Registrar sensores de presión, 1.000 rublos, Nissan, 2.400, Infiniti. No se necesitan comentarios. Lo mismo se aplica a las reparaciones actuales. Sí, los cristales y las piezas de carrocería originales son muy caros, pero al menos en el caso del cristal, existen opciones de sustitución bastante adecuadas. Un parabrisas original cuesta unos 60.000 rublos. Pero casi siempre hay una alternativa. Por ejemplo, instalé un vidrio excelente por 5.000 rublos y pagué 2.500 por la instalación. Pero en cualquier caso, una persona que decide comprar un Infiniti FX usado, debe pensarlo todo detenidamente y comparar los posibles gastos con sus ingresos. Incluso hay declaraciones en Internet de que para mantener adecuadamente un Infiniti FX, es necesario ganar entre 35 y 45.000 rublos al mes. A mí estas valoraciones me parecen excesivamente optimistas. Honestamente, difícilmente puedo imaginar a una persona que esté dispuesta a pagar un mes de salario como impuesto de transporte, gastar un par de salarios más en gasolina y gastar incluso entre 25 y 20.000 un par de veces al año en reparaciones y mantenimiento de rutina. Sí, el Infiniti FX promete al propietario muchos placeres, pero por estos placeres hay que pagar bastante dinero. Amor almohadilla 1. Confiabilidad. Los propietarios de todos los modelos de la familia consideran que la fiabilidad es la ventaja más importante del Infiniti FX. Esta es la opinión de quienes compraron un coche nuevo en un concesionario. Y esta es la opinión de los propietarios de coches que ya han estado en malas manos. Kilometraje 120.000. Cero problemas. Permítanme generalizar. Un coche absolutamente libre de problemas. El coche se fabricó en 2012. Gasolina 3,7. Kilometraje 127.000. Solo se cambió el cojinete de la rueda delantera, el resto son consumibles.
Y lo más importante es la fiabilidad. Solo cambié consumibles. Durante 8 años de funcionamiento no hubo averías graves. He tenido el coche durante más de 6 años. Ni un solo problema. Como nuevo hasta el día de hoy. Lo compré con un kilometraje de 60.000. Recorrí otros 40. Durante todo el tiempo solo cambié consumibles. Durante 250.000 km cambié los puntales por todos lados. 2 veces. Los cojinetes de las ruedas 2 veces. Y eso es todo. Este tipo de afirmación puede citarse literalmente sin cesar. Los elogios a la confiabilidad se escuchan en reseñas escritas en 2015 a 2016, el año pasado y este año. El automóvil no podría ser más simple. La suspensión es de resorte, que nunca puede ser apagada por nada. Los motores funcionan. Dios no lo quiera. Todos, lo principal aquí es no violar particularmente, y cambiar el aceite de manera responsable. En 3 años recorrimos 90.000 km y no recuerdo ningún problema. Ni siquiera el más inocente. No hay problemas en este automóvil. Es decir, el chasis no se desmorona. La electrónica está en orden. No es necesario cambiar la correa de distribución, ya que la cadena, la caja de cambios es muy confiable. Solo es necesario cambiar el aceite una vez cada 60.000 km. El motor también es confiable. Aspirado indestructible con un enorme margen de seguridad. Por supuesto, cualquier cosa puede romperse, pero existen requisitos mínimos para que fallen accidentalmente varios componentes costosos. Los autores de las revisiones afirman que con un mantenimiento de alta calidad, el coche puede durar hasta 300.000 kilómetros sin una sola reparación importante, sin pasar un par de años en servicio y sin llevar al propietario a la quiebra. Y sin embargo, hay muchos autos en el mercado con documentos dudosos, kilometraje retorcido y ejemplos simplemente desgastados, aunque solo sea porque esos autos se compran precisamente con el propósito de competir y se conducen hasta la cola y a la melena, lejos no siempre siguiendo las reglas del servicio. Y al comprar, debe revisar cuidadosamente el automóvil para detectar delitos. Estos automóviles a menudo fueron robados, se interrumpieron los BIN y se emitieron documentos falsos, por lo que una verificación no será superflua. Por supuesto, puedes encargar una copia enrollada que no se encuentre en las mejores condiciones técnicas, pero esto requerirá una inversión muy importante. Por eso, los propietarios experimentados escriben: mi consejo para usted, si compra este automóvil, verifique el aceite, entréguelo al concesionario para que lo diagnostique, verifique todas las palancas y la cremallera, y si tiene dudas sobre el funcionamiento de la transmisión automática o cualquier otra cosa. De lo contrario, rechace comprar. Aunque dicen que la fecha no es particularmente costosa de reparar y mantener, todo esto es una tontería. Estimado, aconsejamos llevar un coche cansado a un estado casi nuevo, solo a aquellos que tienen un gran deseo de tener este coche en particular, que pueden hacer muchas operaciones con sus propias manos, que tienen el recurso en la forma de su propio o simplemente accesible servicio de coche, y que esté dispuesto a dedicar su propio tiempo a buscar los componentes necesarios a un precio asequible. Pero quien supere todos los problemas recibirá una sólida recompensa por sus esfuerzos. Un automóvil rápido, potente, brillante y elegante que no solo le brindará emociones de conducción, sino que tampoco requerirá inversiones especiales durante mucho tiempo. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en